Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos reflexionando este hermoso libro de Samuel. Estamos en el capítulo 24, estamos iniciando este estudio del día de hoy. En nuestro estudio bíblico Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento tenemos el capítulo 24 del 1 al 8, Saúl perdonado por David. Entonces David perdona la vida de Saúl después de tanta persecución. Sabemos, nosotros hemos seguido, ya lleva Saúl en todo momento la manera de liquidar, de matar a David. Ahora es David el que tendrá la oportunidad de liquidarlo, es decir, de matarlo. Pero ya fuimos diciendo también que la actitud de David siempre fue una actitud de mucha, digamos así, de mucha responsabilidad, de un aspecto más bien conciliador. Nunca se puso a atacar a pesar de las posibilidades que ya tenía David por el hecho de ser el jefe máximo de todo el ejército que pertenecía, ¿verdad?, a la monarquía. Saúl mismo le había puesto incluso como jefe de sus guardias, el jefe personal, la guardia personal y también de todo el ejército, ¿verdad?, cuando iba a las grandes incursiones, las incursiones más peligrosas de lucha contra los filisteos, de expulsar sobre todo a aquellos que querían entrar en el territorio de Israel. Entonces, miremos un poco lo que nos cuenta, nos narra el capítulo 24 del 1 al 8. David subió de allí y se estableció en los sitios bien protegidos de Engedi. Cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron esta noticia: David está en el desierto de Engedi. Entonces reunió a 3,000 hombres seleccionados entre todo Israel y partió en busca de David y sus hombres hacia las peñas de las cabras salvajes. Al llegar a los corrales de ovejas donde están junto al camino, donde había una cueva, Saúl entró a hacer sus necesidades. En el fondo de la cueva estaban sentados David y sus hombres. Ellos le dijeron: este es el día en que el Señor te dice: yo pongo a tu enemigo en tus manos. Tú lo tratarás como mejor te parezca. Entonces David se levantó y cortó sigilosamente el borde del manto de Saúl. Pero después le remordió la conciencia porque había cortado el borde del manto de Saúl. Y dijo a sus hombres: Dios me libre de hacer semejante cosa a mi señor.
el ungido del Señor. No extenderé mi mano contra él, porque es el ungido del Señor. Con estas palabras David retuvo a sus hombres y no dejó que se abalanzaran sobre Saúl. Así Saúl abandonó la cueva y siguió su camino. Queridos amigos, qué interesante lo que habíamos dicho anteriormente. Ya fuimos reflexionando desde el capítulo 23. Todo lo que va sucediendo, todo lo que vamos encontrando aquí con respecto a Saúl y con respecto a David. Aquí encontramos a un Saúl que prácticamente se entrega, digamos así, entre comillas, porque hoy quiero beber en esta gruta donde estaba David con sus hombres. Entró para hacer, dice, sus necesidades, es decir, sus necesidades biológicas. Hoy quiero beber, o cañín mío bebé, ¿cómo va a hacer? Y claro, para hacer esas cosas uno va solito, ¿verdad? Diga, tú ya bebé, entre ñandere está bebé. Bueno, y entonces al entrar ahí había sido en el fondo de la cueva, quiere decir que era una cueva bastante grande, en Gedi, es un lugar muy lindo, conozco ese lugar maravilloso, incluso ahí tiene tiene una cascada de agua chiquitita, hermosa, muy linda. Y entonces dice que subió primero David, estábamos en el desierto de Sif, subió quiere decir que entonces va subiendo hacia el norte, o Cañina, quiere decir que da media vuelta allá, estando en el desierto, en el sur de Sif, y viene corriendo. Eso queda más o menos en el kilómetro 40, digamos, si vamos a medir, porque el Mar Muerto tiene 80 kilómetros de largo, 80 kilómetros de largo, y más o menos en el 40, es decir, a la mitad del Mar Muerto, ahí entonces hacia la región occidental, ciertamente, porque de la otra parte, la oriental, entonces ya estamos en Jordania, del lado de Israel, la occidental. Ahí está En Gedi. Y esa es la ubicación. Pelayan de GPS, vamos a ubicarla en Gedi, donde David sube con sus hombres, sigue escapándose después de haber dejado el desierto de Sif. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor que viene a nuestro encuentro cada día. Estamos leyendo del primer libro de los Reyes, capítulo 12, versículos 26 al 32, y luego el capítulo 13, versículo 34. Jeroboam pensó: tal como se presentan las cosas, el rey no podría volver a la casa de David. Si este pueblo sube a ofrecer sacrificio a la casa de Dios en Jerusalén, terminarán por ponerse de parte de Roboam, rey de Judá, su señor. Entonces me matarán a mí y se volverán a Roboam, rey de Judá. Después de haber reflexionado, el rey fabricó 2 terneros de oro y dijo al pueblo: basta ya de subir a Jerusalén. Aquí está tu Dios, Israel, el que te hizo subir del país de Egipto. Luego puso un ternero en Betel y el otro en Dan. Aquello fue una ocasión de pecado y el pueblo iba delante de uno de ellos hasta Dan. Jeroboam erigió templetes en los lugares altos e instituyó sacerdotes de entre el común de la gente que no eran de la tribu de Leví. Y así continúa esta historia desastrosa
queridos amigos. Y esta es la división. Ya llamamos bien a Corea llevan, vaya llamamos una de esta historia. Y es la historia de un pueblo, es la historia nuestra, es la historia de nuestra familia, es la historia de nuestra vida personal. Se dan cuenta, queridos amigos, en cuanto que Jeroboam se da cuenta, dice, si ustedes van hasta la casa de Dios, va a haber peligro. Y el peligro es que vuelvan a unirse en una sola tribu, vuelvan a unirse como una sola nación. Ir al templo, ir a Jerusalén, el lugar que Dios había elegido justamente para la unidad de su pueblo, entonces le cae mal a Jeroboam. La PEP Jonopea, PEP Japonopea y peligroso Sheven Guaná. Se dan cuenta, queridos amigos, el egoísmo que tienen las personas, el egoísmo que nosotros tenemos y el egoísmo que después, de acuerdo a eso, tomamos decisiones y traen consecuencias desastrosas. Y es lo que sucede, porque ahora entonces él viene con una determinación. Construye 2 becerros, los famosos becerros de oro, uno en Betel y otro en Dan. Y el pueblo que sube, aquí está Israel, tu Dios, el que te hizo salir de Egipto. Cambiamos entonces totalmente ahora. ¿Quién es el Dios que te hizo salir de Egipto? Nosotros ponemos nuestra esperanza en tantas cosas del mundo. Ponemos nuestra esperanza y pensamos que ese es el Dios que nos va a salvar. El dinero, el poder, la política, en fin, cosas que simplemente quedan en el mundo. Pero después vemos también cuál es la situación desastrosa que nosotros causamos a causa de nuestro egoísmo, como nos presenta hoy esta lectura en la imagen, en la figura de Jeroboam. Que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Durante un programa de una semana organizado por el Dicasterio para el Clero, Francisco se reunió con los participantes de la Conferencia Internacional para la Formación Permanente de los Sacerdotes. El Papa le habló a los presentes de la mundanidad y les recordó que solo podrán vivir bien su ministerio sacerdotal si están inmersos y caminan juntos con los laicos. Questa appartenenza al popolo, non sentirci mai separati dal cammino del santo popolo fedele di Dio, ci custodisce, ci sostiene nelle fatiche, ci accompagna nelle ansie pastorali e ci preserva dal rischio di staccarci dalla realtà e di sentirci onnipotenti. Stiamo attenti perché questa è anche la radice di ogni forma di abuso. Del 6 al 10 de febrero, más de 1000 sacerdotes de todo el mundo reflexionaron sobre el tema Reaviva el don de Dios que hay en ti, en esta conferencia celebrada en Roma. Non trascuriamo mai. Aquí estoy, con el corazón dispuesto, quiero ser tu morada, dulce huésped, ven y quédate. Santifícame, sopla en mí, suave brisa trae la calma, infunde en mí aliento que da vida al alma, ven y quédate. Santifícame, rompe mis cadenas, alumbra mis tinieblas, renueva mi esperanza, abrázame, enciende en mí tu fuego, derrama tu consuelo, ven pronto a mi encuentro, Santo Espíritu, ven.
desciende, ven, desciende, Santo Espíritu, ven, desciende sobre mí. Santo Espíritu, ven, desciende, Espíritu, ven, desciende, Santo Espíritu, ven, desciende sobre mí. Espíritu, ven, desciende, ven, desciende, Santo Espíritu, ven, quédate, santifícame. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyara Ñe'e, Antiguo Testamento. Estamos reflexionando este hermoso libro de Samuel. Primer libro de Samuel, capítulo 24, Ñamoñé Perúgina, del 1 hasta el 8, que Saúl le perdona, o mejor dicho, Saúl que es perdonado, mejor dicho, por David. ¿Cuál es la causa principal? Saúl lo tiene entre ceja y ceja por una envidia total y absoluta entonces a David. David todo lo que está haciendo siempre es triunfo, siempre es acompañado por Dios, siempre Dios le da esta gracia para que él pueda responder a la tarea que incluso Dios mismo le había dado también, ¿verdad? Porque en el capítulo 16, imagina que le había ungido como rey. Pero aquí encontramos y vemos que Saúl le tiene tanta envidia que Saúl lo que quiere es simplemente la muerte de David. Saúl lo que quiere es que su hijo Jonatán sea el rey, pero ¿se acuerdan esa frase muy importante cuando se enoja incluso con su hijo Saúl, es decir, con Jonatán? Y tú, hijo de tu madre, ya oí, ¿verdad? ¿Acaso tú no sabes que yo ya me di cuenta que vos estás al lado? Que estás entonces, son un compinche, ¿verdad? De David en síntesis. Bueno, eso le está diciendo. Pero después le da también como una advertencia. Mientras ese hijo, ese hijo de Jesé, mientras viva, ni tú ni tu reino estarán seguros. Se dan cuenta que esta es entonces la preocupación de Saúl. Él quiere simplemente y piensa que el reino es un bien más bien terreno, es un bien de lo que nosotros podemos tener en nuestras manos, de lo que nosotros podemos tener a nivel de nosotros, como cosas, cosas del mundo. Aupea, o ella que enseñan del agiógrafo que no es así. Aquí más bien se refiere entonces, así como nos presenta una intención de que el reino es mucho más importante porque se refiere a la construcción del reino de Dios. Es la presencia de Dios mismo en medio de su pueblo.
ñande la yeyapobará y David de cierta forma le está diciendo a Saúl, es preocuparnos por nuestro pueblo. Ñande ñajenonde ana y ñande yaguatana en yajana en dicuera. Acuoye esa cuana la ñande yajajujay y añande ñajenonde arirei y cuera jota de ñande la y porque ojesay güey. Yajajujay y ñañepia ambaite ese cuera. Y claro, todo pueblo que se da cuenta que su rey, su tendotá, está ahí al frente luchando y está procurando organizar siempre, pero a favor del pueblo, a favor de la gente, entonces la gente enseguida, y eso es lo que ellos siempre vieron en David, porque David era un guerrero que salía, dice, luchaba, con su tropa, con su ejército, todo lo que significa la nación de Israel, todo lo que significa la tribu o las tribus de Israel. A favor de la gente entonces. Y por eso es que David es muy apreciado y muy querido, mientras que Saúl simplemente se estaba aferrando y como diciendo, lo que nosotros queremos es simplemente un reino, ¿verdad? Pasajero. Un reino donde nosotros podamos seguir siendo los tendotá. Un reino donde nosotros podamos manejar las cosas, el gobierno. Entonces, y por eso es que bendice y de una manera muy interesante a David. Porque David se preocupa, ya de Shakuri en los pasajes anteriores, incluso David sin ser el rey, David sin estar más al frente del ejército, incluso solamente cuando se le unen algunas personas, él también los va formando y dice que, por ejemplo, desde Keilah, le dicen que sus hermanos de Keilah estaban siendo rodeados por los filisteos. A bebé Mao Juan Aguri lleva, o en donde a los filisteos, Mala Juan Aguri lleva, hoy pues tengo mi a los de Keilah, y tenía que ser Saúl. Sin embargo, el que irá y los liberará será David. Volvemos enseguida con más ñande yarañe en Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de ñande yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande yarañe, ay de mí si no evangelizara. Señor, aquí está mi vida. Hoy siento lágrimas brotar de este sucio corazón. Aquí estoy como una oveja perdida. Oh buen pastor, mi alma en ti quiere hoy reposar. Háblame en el desierto de mi vida, las penas sangran más la herida. Quiero saber que aquí está. Renuévame, dame un corazón sencillo, dispuesto a amar como un niño. Quiero mi vida cambiar. Te busco en el cielo,
te busco en el mar. Quiero sentirte en este viento que roza mi alma y mi piel. Por valles oscuros anduvo mi ser. Enséñame, oh buen maestro, tu camino a encontrar. Háblame en el desierto de mi vida, me siento solo sin salidas. Quiero saber que aquí estás. Háblale a este corazón quebrado y tanto te ha crucificado. Quiero mi vida cambiar. Háblame en el desierto de mi vida, las penas sangran más la herida. Quiero saber que aquí estás. Renuévame, dame un corazón sencillo, dispuesto a amar como un niño. Quiero mi vida cambiar. Háblame en el desierto de mi vida, me siento solo sin salidas. Quiero saber que aquí estás. Háblale a este corazón quebrado y tanto te ha crucificado. Quiero mi vida cambiar. Háblame. Burger King presenta su nuevo sándwich de bondiola de cerdo. Bondiola. Mira cómo se desmecha. Mira, apareció un chanchito. Y esta salsa, barbacoa. Otro chanchito. Cebolla deliciosa. Morrón asado, delicioso. Se van sumando. Nueva Bondiolita King. Disfrútala en Burger King. Tu aliento, tu voz que se hace grito en el silencio. Que me apacienta si no puedo más, ya no más. Si me he cansado de luchar, aquí estás, mi consuelo. Tus manos que calientan en el hielo, tus manos que liberan de la tempestad, soledad, y me levanto a caminar sin dudar. Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, fluye en mí, sopla tu aliento, vive en mí. Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, fluye en mí, sopla tu aliento, vive en mí. Oh, sopla en mi Espíritu Santo. Mi anhelo, lo dulce de mi corazón, mi deseo, tu gloria a mi alrededor y tu poder, respirar el aire fresco que me da libertad, tu aliento,
voz que se hace grito en el silencio, tu voz que me apacienta si no puedo más, ya no más, si me he cansado de luchar, aquí estás. Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, fluye en mí, sopla tu aliento, vive en mí. Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, fluye en mí, sopla tu aliento, vive en mí. Oh, sopla en mi Espíritu Santo. Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, fluye en mí, sopla tu aliento, vive en mí. Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, fluye en mí, sopla tu aliento, vive en mí. Oh, sopla en mi Espíritu Santo. Sopla en mi Espíritu Santo. Yeah. Sopla en mi Espíritu Santo. Únete al viaje espiritual Italia Medjugorje con la Fundación Ñande Yara Ñe. Del 28 de junio al 14 de julio del 2024. Sumérgete en la belleza natural y la profunda energía espiritual de destinos sagrados mientras exploramos la fe, la devoción y la conexión espiritual. Destinos sagrados y visitas especiales: Padre Pío, Santa Rita de Casia, San Francisco de Asís, Roma, Pompeya, Virgen de Loreto, Medjugorje, Venecia, Santuario de María Auxiliadora, San Juan Bosco y otros lugares santos. Nuestro viaje está cuidadosamente diseñado para ofrecerle una experiencia enriquecedora, desde visitas a lugares sagrados hasta momentos de reflexión y oración. Cada día está lleno de oportunidades para conectar con tu fe y espiritualidad. Alojamiento de alta calidad, guías experimentados y acompaña el Padre Víctor Luis Cabañas. Reserve su lugar hoy mismo y únase a nosotros en este viaje que dejará una huella perdurable en su alma. Para más detalles e informaciones, contáctese al 0981 414 866 y el 0972 191 525. Cuando en el templo enseñaba, presentaron ante él a una mujer. Por su pecado querían condenarla y puesto a prueba Jesús le preguntaba: en adulterio se ha hallado esta mujer y al lapidarla nos enseñó Moisés. Mas ¿qué dices tú, maestro? ¿De qué modo proceder? Quien libre esté de pecado, tire la primera piedra. Dijo después de escribir en aquel suelo algunas letras. Quien libre esté de pecado, tire la primera piedra. Viendo que estaban manchados, se marcharon con sus piedras.
Junto a aquellas palabras no hubo quien juzgara más a la mujer. Y sola junto a Jesús ella quedaba y con misericordia él preguntaba: aquellos que te acusaban, ¿dónde están? Ninguno te ha condenado, estás en paz. Yo tampoco te condeno, vete y ya no peques más. Quien libre esté de pecado, tire la primera piedra. Dijo después de escribir en aquel suelo algunas letras. Quien libre esté de pecado, tire la primera piedra. Viendo que estaban manchados, se marcharon con sus piedras. No es de los hijos de Dios ir repartiendo pedradas. Tenemos el corazón, la mente y manos manchadas. Dios llama a la conversión sin importar lo que hagas. Al Dios de amor y perdón predicarás donde vayas. Quien libre esté de pecado, tire la primera piedra. Dijo después de escribir en aquel suelo algunas letras. Quien libre esté de pecado, tire la primera piedra. Viendo que estaban manchados, se marcharon con sus piedras. Viendo que estaban manchados, se marcharon con sus piedras. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos reflexionando el libro de Samuel. El primer libro de Samuel, capítulo 24, queremos subrayar el versículo 3 principalmente. Entonces reunió a 3.000 hombres seleccionados. Pepe Moña Moñe Penuana, ¿verdad? 3.000 hombres seleccionados. Esto quiere decir, ¿verdad?, que David, entonces, con esta capacidad guerrera, imagínense, de este grupo que él tenía, y decir que eran también muy valientes. Eran personas que poco a poco también se fueron adiestrando, también huyendo, por lo tanto, se iban preparando para cualquier situación, en cualquier momento, y justamente ahora que Saúl está comenzando a encarnizar, ¿verdad? O sea, se mete a full en esta persecución. Y oye, Salvador, porque dijimos que es Dios el que dirige la historia. Vienen y le dicen, miren que los filisteos, mientras andan muñalan de gente, de gente, los filisteos están incursionando porque dejaste todo libre, imagínense. Y ahora de nuevo, bueno, esta es la actitud, ¿verdad?, que el autor sagrado quiere de cierta manera subrayar, decir una y otra vez. ¿Por qué? Y porque nos quiere enseñar que esta es la actitud de la persona, ¿verdad? Como dijimos anteriormente en los cursos anteriores, que no está en una paz interior, no está con esa paz, el shalom. Entonces, lo único que le interesa es perseguir, buscar. Él quiere poner orden, entre comillas, de acuerdo a su interés. Él quiere que se haga lo que él piensa. A ver, por y la divina voluntad, el año sino que ave ñandé
la yaecaje y Saúl, peñandeña ne convenía, peñandeña hipotaba. Y así se mete y va adelante y va luchando y quiere lo suyo y no respeta a nadie y pisotea a todo el mundo. Pero él va detrás de David. Entonces, ante esta situación, nosotros encontramos que David entonces reunió a 3.000 hombres, Saúl, para perseguirlo. 3.000 hombres. Esto significa entonces, como decimos nosotros hoy en día, utilizar el Estado, utilizar las cosas de la nación, del gobierno, o mejor dicho, lo que es del pueblo, de la gente, utilizar a favor y en provecho tuyo, personal. Allá puede hacer campaña política. Ahí me la gobierno, entonces ahí puedo ver, porque ahora voy a votar reelección, o si no, ahora voy a votar oñemo y la tendo taizamo, peor grupo guá. Y entonces utilizamos, ¿verdad? Utilizamos. Todos esos bienes del Estado, no nos interesa, lo que sea. Pero ahora voy a votar, vea. Pero ganamos y movemos mares y montes, ¿verdad? Durante todo el tiempo en que nosotros estamos necesitando para el pueblo, para la gente, vivimos en la precariedad, vivimos en la ignorancia, en la falta de educación, en la falta de la ayuda social y no sé todo lo que significa, ¿verdad? El crecimiento y la dignificación de la persona, eso es lo mejor, decir así. Porque venían de llave y tema, dignificación del hombre, dignificación de la persona. Esto sería lo ideal, ¿verdad? Y sin embargo, nosotros utilizamos, imagínense, Saúl no ñe contenta yete hoy. Primero se va, procura ver un poco qué es lo que está sucediendo. Los filisteos habían incursionado dentro de Israel, entonces se va Saúl enseguida a ver qué pasa. Más o menos cuando las aguas se calman, él viene, pero vuelve a aprovechar de todos estos recursos del Estado, recursos de la monarquía. ¿Y para qué cosa? Para perseguir entre comillas, un deseo suyo del rey, que es justamente liquidar a David. Pero liquidando a David también estamos hablando que detrás de todo eso hay un pueblo a quien él tendría que estar cuidando. Volvemos enseguida con Maña de Yarañé, Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Cuando se enteró de que Benito había fundado un convento en la cima de Monte Cassino, Escolástica se fue tras él y, siguiendo su ejemplo, se recluyó en una casa que ella misma construyó al pie de la montaña, casa que poco a poco se fue llenando de mujeres jóvenes que abrazaban su ideal de oración, de recogimiento, de contemplación. Adoptó entonces las reglas que para su monasterio había impuesto su hermano gemelo. Y gracias a esa armoniosa conjunción mística, claro, se sentaron las bases de un poderoso movimiento monacal que muy pronto se extendió por toda Europa desde principios del siglo VI. Durante muchos años los hermanos fueron vecinos, pero solo se encontraban cada año en una casucha a medio camino entre los dos conventos y lo hacían para orar juntos, alabar a Dios e intercambiar directrices que habrían de aplicar en sus comunidades. En su encuentro anual de 1547, el fervor y el arrobo místico de ambos
hizo que la velada fuera inolvidable. Al caer la noche, Benito decidió volver a su monasterio, pero Escolástica le pidió que continuaran orando juntos hasta el amanecer. Como él se negaba a quedarse, ella se sumió en una sentida plegaria, tras la cual se desató una feroz tormenta que le impidió a Benito retornar a su convento, y entonces permanecieron alabando y dando gracias a Dios por esa señal divina. 3 días después, el 10 de febrero, Escolástica murió beatíficamente. Desde entonces los habitantes de la región se encomiendan a la intercesión de Santa Escolástica para obtener lluvia en las épocas de sequía y aún, además, invocan su protección contra los rayos y las tormentas. Por eso hoy, 10 de febrero, fecha de su festividad, debemos reflexionar sobre el poder de la oración, la cual siempre es atendida por Dios cuando nace de un corazón profundamente humilde y sincero. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Padre Santo, Padre bueno, Dios majestuoso, Dios de la creación, hoy venimos a tu encuentro, a ti rendimos nuestra adoración. Dios todopoderoso, Dios de amor, tus maravillas canta la creación, con himnos de alabanzas en tu honor, te damos gracias por tu inmenso amor. Dios Padre Santo, Padre eterno, Dios soberano, altísimo Señor, hoy levantamos nuestra alabanza, a ti postramos nuestro corazón. Dios todopoderoso, Dios de amor, tus maravillas canta la creación, con himnos de alabanzas en tu honor, te damos gracias por tu inmenso amor. Dios todopoderoso, Dios de amor, tus maravillas canta la creación, con himnos de alabanzas en tu honor, te damos gracias por tu inmenso amor. Si me pides que me acerque a ti, con amor eterno tú nos amas, mi creador, mi padre y protector. Con amor eterno tú nos amas, Dios y Rey de toda la creación. Acércate, amado, siendo a ti la gloria y alabanza. Soy tu Padre, Dios y Rey
exaltaré. Yo te exaltaré. Un himno de alabanza cantaré. Postrada en tu presencia adoraré. Y en tu regazo al fin descansaré. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Antiguo Testamento, y estamos reflexionando este versículo 4 de todo lo que es el capítulo 24, del 1 al 8 del primer libro de Samuel. Es interesante porque Saúl es perdonado por David. Desde un comienzo habíamos insistido mucho en estas dos actitudes de estos dos, vamos a decir así, estos dos reyes, porque Saúl es el que está ejerciendo en ese momento la monarquía. Pero al mismo tiempo no nos olvidemos que también Samuel ya le había consagrado a David en el capítulo 16. Upebe lleva a Jomaguri Jogabe, fue a la casa de Jesé, Upebe Zapaiteco Iracuera, van pasando uno a uno. Ahí Samuel hasta que al final dice, no, aquí no está ninguno. Son todos tus hijos. ¿Cómo es? El Señor aquí no me mostró a ninguno de estos. Y ahí Jesús dice, no, hay uno que está ahí con las ovejas, etc. Ya la misión, a ver, porque peando uno, entonces, pues, y ahí entonces le va a ungir, ¿verdad?, como rey a David, rey de Israel. Bueno, entonces, queridos amigos, ahora, sin embargo, parece que el autor sagrado, el hagiógrafo, porque ya desde esos inicios, ya en el capítulo 16, después te va narrando que Saúl tiene dificultades, negativo que tiene un espíritu que le atormenta, le llaman, le dicen, mira que nosotros conocemos a uno que toca el arpa, etcétera, con Anga David y como su ahí músico, o Yehueruma, que tú se va, se queda, está con él. Después también le defiende, ¿verdad? Porque él se va, dice, su papá le envía junto a sus hermanos, 3 de sus hermanos, que estaban en la guerra contra los filisteos, en el valle del Terebinto, y ahí entonces se va, le lleva las cosas, etcétera, etcétera. O sea, toda una aventura muy interesante. Pero entonces, lo que uno puede percibir en esta narración del capítulo 24 es que ahora te vuelve a hacer una síntesis de la lealtad de David con respecto a su rey. Porque miren, que después David es perseguido continuamente por el mismo monarca, es decir, por el mismo Saúl. No le perdona una. Y ahora ya está con todo. Ahora sí que ya no hay perdón. En ese capítulo 23 anterior que estábamos leyendo, hasta unos hombres de Sif, del desierto, vienen, le delatan. Ese es el momento más peligroso, digamos, en que ya David estaba casi siendo rodeado, pero viste cómo es de nuevo la intervención de Dios. Y entonces dice que viene un mensajero y le dice a Saúl, en síntesis, ¿no te das cuenta que los filisteos están incursionando nuestro país, nuestra tierra? Y entonces ya va ahí Saúl y se va de nuevo inmediatamente. Pero de nuevo vuelve a subrayarnos esa maldad, esa inquietud, esa falta de paz, esa falta, ¿verdad?, esa intranquilidad que le produce esa envidia hacia David.
porque él no puede aceptar ni quiere, porque ya había jurado y había dicho, y le había dicho a su hijo Jonatán incluso, ahí, mientras ese hijo de Jesé esté vivo, entonces ni tú ni tu reino estarán seguros. Así lo le dice. Entonces por eso le dice, por eso yo te quiero defender, Sherai. Ya perseguido. Bueno, y ahí estaba también la otra actitud. Por eso estábamos hablando y estábamos diciendo que lo que la Biblia nos está enseñando son reflexiones sobre actitudes que nosotros vemos. La actitud, por ejemplo, que encontramos aquí directamente de Jonatán era también todo lo contrario. Era a favor nada más y nada menos que de David. Él entonces no tiene ningún problema. Ya en el capítulo, ¿se acuerdan? En el capítulo 18, después de toda la batalla que hubo, ¿verdad?, contra Goliat, se encuentra con Jonatán y Jonatán ya le da todo prácticamente. Le da la espada, le da su vestimenta, le da todo su cinturón, que significaba la guerra y significaba la realeza. Como diciéndole, yo puedo ser el hijo del rey, pero el que tiene que ser el tendotá eres tú. Sin embargo, David entonces se queda calladito, muy respetuoso, pero Saúl absolutamente no acepta eso. Bueno, queridos amigos, muchas de estas cosas que nosotros reflexionamos y encontramos aquí, como ya dijimos varias veces, miremos un poco las actitudes. Así es que miremos y estudiemos un poquitito desde nuestra conciencia nuestras actitudes también con respecto a los demás. Y les dejo la bendición del Señor, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.